El día de hoy, pues vamos a hablar sobre transposición de grandes arterias. Entonces, a modo de introducción, pues la transposición de grandes arterias se considera una normalidad conotroncal en la cual, pues, la aorta se va a originar de lo que es el ventrículo derecho y la arteria pulmonar se origina del ventrículo izquierdo, lo que va, pues, a producir una conexión ventricular-arterial discordante. Esta anomalía pues, puede ocurrir ya sea de forma aislada o puede estar en asociación con otros defectos cardíacos. Pues ya en la mayoría de los pacientes con transposición de grandes arterias, la aorta está hacia la derecha y anterior a la arteria pulmonar, pero pues existe también una amplia gama de variabilidades de las relaciones espaciales entre estos dos vasos que ya vamos a ver más adelante. Fisiológicamente, la transposición de grandes arterias va a dar como resultado una circulación sistémica y una circulación pulmonar que van a ir en paralelo, en la que la sangre pues, venosa, sistémica, desoxigenada, regresa directamente a la aorta a través del ventrículo derecho y en el caso de la sangre venosa pulmonar, que es la sangre que está llegando oxigenada, va a regresar a las arterias pulmonares nuevamente a través de lo que es el ventrículo izquierdo, como se puede ver aquí en esta figura. La presentación clínica, pues, cabe recordar que generalmente ocurre en el periodo neonatal debido a la cianosis. En cuanto a la incidencia, pues la transposición de grandes arterias reporta una incidencia aproximadamente de 31.5 por cada 100.000 nacimientos vivos. Lo reportan como la segunda lesión cianótica más común después de la tetralogía de Fallot. Esta incidencia, pues probablemente sea que pues la interrupción del embarazo, pues no se le realizan muchos estudios a estos niños, entonces podría ser mucho mayor. Se dice que la transposición de grandes arterias va a afectar a mujeres en condición 2 a 1. Las anomalías cromosómicas asociadas con formas simples o complejas asociadas a transposición de grandes arterias pues son inusuales. Igual se ha visto que la edad materna y pues lo que es el aumento de paridad no parece verse afectado por esta parte. En cuanto a la etiología de la transposición de grandes arterias, vemos que esta sigue siendo desconocida. Sin embargo, pues ya vemos que la de lesión 22q11 es común en otras anomalías conotroncales, como lo que es la tetralogía de Fallot, el tronco arterial común. En la transposición de grandes arterias, esta es bastante rara. Igual se han reportado implicaciones ambientales, como lo que llega a ser exposición al ácido retinoico durante la gestación o la misma diabetes materna. Bueno, ya hablando de los diferentes tipos de transposición de grandes arterias, entonces vemos la primera que es la transposición con septum íntegro, con septum intacto. Esta pues se considera la forma más común de transposición de grandes arterias. La anatomía segmentaria pues típicamente es encontrarla en situs solitus con concordancia auriculoventricular y discordancia ventriculoarterial con aorta posicionada pues lo que es anterior y a la derecha de la arteria pulmonar. En algunos casos, pues la aorta está directamente anterior a la arteria pulmonar y en otros los grandes vasos pues van a estar lado a lado con la válvula aórtica a la derecha de la válvula pulmonar. Ya en muy raras ocasiones la aorta se puede encontrar hacia la izquierda. Eh, Hablando ya pues de la anatomía, de lo que son tractos de salida,
el ventrículo, en transposición de grandes arterias. Esta parte pues es muy importante a la hora de definir lo que es el tratamiento quirúrgico. Se habla de que casi el 90% de los casos con transposición de grandes arterias, pues hay un cono subaórtico, un infundíbulo que va a separar la válvula aórtica de la válvula tricúspide y va a haber una ausencia de un cono subpulmonar. Pues las anormalidades del tracto de salida, estas anormalidades pueden causar lo que son obstrucciones a este nivel y pues lo cual es importante considerarlo previo a la operación, ya que de esto pues va a depender qué tipo de cirugía se le va a hacer. Se observa pues aproximadamente en un 12% una anatomía conal y un 7% se observa un cono subpulmonar, subarterial bilateral aproximadamente. Eh, Ya entrando a hablar pues de lo que es la transposición de grandes arterias con septum íntegro, vamos a ver pues que esta entidad pues, como norma va a tener un arco aórtico izquierdo sin obstrucciones. Sin embargo, se han informado casos raros en los que hay coartación de aorta. Igual lo que son las conexiones venosas, tanto sistémicas como pulmonares, suelen ser normales. La estenosis subpulmonar anatómica fija es rara en esta entidad. La mayoría de los pacientes con TGA van a presentar un conducto arterioso permeable al nacer y el foramen oval suele estar presente al nacer. Puede ser pequeño o puede estar ausente y esto va pues a dar como resultado una cianosis severa debido a la falta de mezcla a nivel auricular. Igual encontrar una comunicación interauricular, pues tipo ostium secundum o otro tipo de defectos auriculares son menos comunes en este tipo de patologías. Ya hablando pues de la transposición de grandes arterias con C y B, vamos a hablar que pues sacando lo que es el foramen oval y el conducto arterioso, lo que es la comunicación interauricular en esta entidad pues es el defecto más comúnmente asociado. Este va a ocurrir casi en un 40 o un 45% de todos los casos. Eh, pues similar a los casos donde las grandes arterias están normalmente relacionadas, acá en esta entidad se puede encontrar cualquier tipo de CIB que está pues asociada con transposición de grandes arterias. Se habla de que aproximadamente un 33% de los pacientes van a tener un defecto perimembranoso. Estos defectos perimembranosos pueden ser grandes o pueden ser también restrictivos. Como resultado pues de una continuidad fibrosa entre lo que es la tricúspide y la válvula pulmonar. También es posible que se dé un cierre espontáneo o una restricción del defecto por tejido que haya de la válvula tricúspide. Eh, También se habla de que aproximadamente un 30% van a tener un defecto por mala alineación. Esto, pues a menudo, estos son los que a menudo se van a asociar con obstrucciones en alguna de las vías de salidas, ya sea si el defecto es anterior o es posterior. Se habla de que aproximadamente el 25% de los pacientes con TGA van a tener un defecto muscular. Estos defectos musculares pues, pueden ocurrir en cualquier lugar del tabique muscular. Hablan de que más comúnmente en la región muscular media. A menudo pueden ser múltiples. Estos defectos musculares pues también pueden cerrarse o pueden disminuirse de tamaño espontáneamente. Y aproximadamente pues un 5% de los pacientes van a tener un defecto de entrada o tipo canal y también un defecto de salida en un 5% también.
En aquellos pacientes, pues, que tengan una comunicación interauricular tipo canal, la válvula tricúspide, pues, puede atravesar lo que es el tabique ventricular. Eh, Generalmente, pues, puede presentar hipoplasia del ventrículo, está asociado con hipoplasia del ventrículo derecho. En cuanto a la CIB, pues, de salida o también doblemente relacionada, pues este tipo de defectos septales se va a caracterizar pues por una deficiencia o ausencia de lo que es el tabique de salida y o con poca o ninguna separación muscular entre lo que es la válvula aórtica y la pulmonar. Eh, de esta última, pues lo importante es que el cierre quirúrgico es pues bastante complejo, ya que al no contarse con un borde fibroso entre estas válvulas, pues podría ocasionar un daño a nivel de las válvulas semilunares. Siguiendo con la TGA con CIB, pues hablando de la CIB de mala alineación, estas, como ya les decía antes, vamos a encontrar que en el contexto de la mala alineación, cuando es anterior, entonces estas son las que van a generar una obstrucción a nivel de lo que es el tracto de salida del ventrículo derecho. Puede ocasionar una estenosis subaórtica, puede ocasionar también hipoplasia anular aórtica, son comunes. También se pueden acompañar con obstrucciones distales, que puede ir desde hipoplasia del arco aórtico, puede acompañarse de coartación de aorta o hasta de una interrupción aórtica. Entonces, por el contrario, cuando la alineación es posterior del tabique conal, a menudo pues estas se van a asociar con lo que son obstrucciones a lo que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, en estas pues vamos a incluir lo que son las obstrucciones a nivel pulmonar, ya sea una estenosis pulmonar subvalvular o a nivel de la válvula. Además, podemos observar lo que son desviaciones hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo y estos pues pueden como potenciales mecanismos de obstrucción que pueden ocurrir aquí, ya sea la presencia de una cresta fibrosa discreta, un estrechamiento del túnel a nivel muscular por hipertrofia de este, conexiones anormales de la válvula mitral, básicamente. El anillo pulmonar, pues acá puede ser hipoplásico y las valvas y las comisuras de la válvula pulmonar a menudo pues suelen ser anormales o pueden ser unicúspide o bicúspide, básicamente. Ya hablando de las arterias coronarias, pues la anatomía de la arteria coronaria, de las arterias coronarias, es particularmente muy importante en la transposición de grandes arterias, ya que pues de esto pues nos va a hacer un cambio en lo que es el tipo de cirugía, ya que la mayoría de los pacientes se van a someter a lo que es el switch arterial. Decimos que, pues, aunque el origen y el curso proximal de las arterias coronarias va a ser variable, estos, pues, se van a originar en los senos aórticos, que se enfrentan a lo que es la válvula pulmonar en casi todos los casos. Entonces, pues, los senos aórticos los vamos a ver siempre que se enfrentan con esta parte que es la raíz pulmonar y se van a etiquetar, pues, de acuerdo a esta ubicación. En la mayoría de los pacientes, pues la válvula aórtica va a ser anterior y se va a encontrar a la derecha de la válvula pulmonar. Los senos, pues, se denominan senos con orientación anterior derecha e izquierda, básicamente. Anterior e izquierda. Otra forma de relación de los vasos es cuando la válvula aórtica se encuentra directamente anterior y los senos
los vamos a denominar como senos orientados, lo que es hacia la derecha o hacia la izquierda. Y cuando la válvula aórtica pues está directamente eh, anterior, los senos los vamos a denominar que están hacia la derecha y hacia la izquierda. Y cuando los grandes vasos pues van a estar lado a lado, entonces los senos los vamos a denominar que se encuentran hacia atrás o hacia adelante, o sea que están hacia anterior o que están hacia posterior, básicamente. Ya en cuanto al patrón coronario, pues encontramos que hay 8 tipos principales de patrón coronario en la transposición de grandes arterias, que es lo que podemos ver aquí en esta imagen. El patrón más común o el habitual, pues es de origen donde la arteria coronaria, donde las arterias, o sea, la descendente anterior izquierda y la circunfleja, van a salir de lo que es el seno izquierdo y la coronaria derecha va a surgir de lo que es el seno coronario derecho. Esta va a estar presente casi en el 65% de todos los pacientes. Hablando pues de la segunda forma más común, es donde la descendente anterior izquierda nace del seno izquierdo y la arteria coronaria derecha y lo que es la circunfleja van a salir de lo que es el seno derecho. Esta se va a presentar en el 13.6% de todos los pacientes, básicamente. El tercer patrón más común observado, pues es en el caso donde la arteria coronaria derecha eh, va a surgir de lo que es el seno derecho, de donde va a salir también lo que es la coronaria izquierda. Y esta va a pasar detrás de la raíz pulmonar antes de bifurcarse en lo que es la descendente anterior izquierda y en lo que es la circunfleja izquierda. Esto se presenta básicamente en un 7.5% de todos los casos. Otros defectos asociados, pues además de encontrar un foramen oval permeable, encontrar lo que es también un conducto arterioso permeable y la misma comunicación interventricular, se han informado en que también pueden presentar vena cava superior izquierda persistente, también a nivel de las venas pulmonares. En ocasiones pues pueden presentar conexiones anómalas, ya sean parciales o totales, la presencia de mismas comunicaciones interauriculares, anomalías en las válvulas auriculoventriculares, ya sea que se acompañen de estenosis, que se acompañen de una hendidura, anomalías a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, y anomalías también de los grandes vasos, como ya había comentado anteriormente, se puede acompañar con hipoplasia del arco aórtico, interrupción, coartación. Igual la yuxtaposición hacia la izquierda del apéndice pues, auricular derecha va a ocurrir en el 2% de los casos con transposición de grandes arterias también. Ya entrando en sí en la valoración ecocardiográfica, entonces vamos a tener diferentes como puntos o elementos claves que son los que tenemos que valorar previo a la cirugía. Entonces, dentro de ellos, lo primero va a ser valorar lo que es la anatomía segmentaria, valorar la evaluación de las conexiones venosas, sistémicas y pulmonares, también evaluar el tabique y la comunicación interatrial con el fin de valorar su localización, el tamaño que tenga este defecto, la dirección que tenga el flujo, la velocidad y la presión media que se genere a nivel transeptal también. También es importante pues hacer una evaluación de la función de la válvula de las válvulas atrioventriculares, valorar que no hayan estenosis, que no hayan insuficiencias, igual valorar la morfología de estas válvulas atrioventriculares, que no hayan hendiduras o que no hayan straddling,
También descartar yuxtaposiciones de apéndices atriales. Otros puntos también, pues debemos determinar la función y el tamaño biventricular, como ya lo vimos, determinar la presencia de una comunicación interventricular, ver si es un defecto único o es un defecto múltiple, valorar su localización, el tamaño de la misma, si estos tienen restricción de flujo y valorar también pues la misma dirección del flujo. También tenemos que tener en cuenta lo que es la conexión ventrículo-arterial, lo importante valorar la posición de la aorta en relación con la arteria pulmonar, determinar la determinación pues de la presencia o la severidad de obstrucciones a nivel de los tractos de salida, y si están presentes pues también determinar el mecanismo de esta obstrucción. También es importante valorar la anatomía y la función de las válvulas semilunares, ya sea que no presenten estenosis o que no presenten insuficiencias. También, como ya vimos, determinar la anatomía de las arterias coronarias, igual valorar el conducto arterioso, si es que si está presente, valorar su tamaño, valorar el flujo a través de este conducto arterioso y también pues la evaluación de la lateralidad del arco aórtico y descartar pues que haya casos de hipoplasia o grados de coartación a nivel de la aorta. Entonces, ya hablando de la transposición de grandes arterias, concepto íntegro, vemos que la ventana subsifoidea o subcostal nos va a proporcionar pues una gran visión de lo que es el corazón y nos va a ayudar a determinar un diagnóstico rápido para la transposición de grandes arterias. Eh, Como podemos ver aquí, pues, en el video que puse en la parte superior izquierda, vemos que con el transductor se va realizando un barrido de posterior hacia anterior. Entonces, aquí lo que vamos a ver es cómo se ve la arteria pulmonar, que se origina principalmente de lo que es el ventrículo izquierdo y esta arteria pulmonar va a tener una bifurcación, dando pues como origen a lo que es su rama izquierda y su rama derecha. Si seguimos haciendo una inclinación hacia anterior, pues vamos a a observar lo que es el origen de la aorta, desde el que es el ventrículo derecho. Esta vista, pues también nos es útil, lo que es la vista subcostal, para valorar lo que es la conexión de las venas pulmonares eh, hacia la aurícula izquierda. También podemos valorar lo que es el tabique auricular y pues la anatomía de las válvulas auriculoventriculares. También podemos observar lo que son los tractos de salida de ambos ventrículos. Para la evaluación pues, de lo que es el tabique auricular, desde esta ventana subcostal, vamos a poder determinar lo que es la ubicación de esta comunicación, el tamaño y valorar si es que tiene algún otro tipo si es que tiene más comunicaciones y se acompaña de otros defectos. También vamos a valorar lo que es la dirección y la velocidad del flujo sanguíneo. Recordar que en la mayoría de los pacientes, pues el flujo a nivel auricular siempre va a ser de izquierda a derecha. En cuanto a la ventana apical, pues me va a permitir hacer la evaluación apropiada de lo que son los tractos de entrada y los tractos de salida de ambos ventrículos. También me va a permitir hacer una evaluación de lo que es el tabique interventricular. Esta vista, pues, es ideal para lo que es la evaluación de las válvulas auriculoventriculares, ver que no hayan estenosis o que no hayan insuficiencias por medio del color. También podemos valorar la presencia de las comunicaciones interauriculares. Igualmente, esta ventana pues, nos va a proporcionar un ángulo adecuado
para valorar lo que son los tractos de salida, el tracto de salida en especial del ventrículo izquierdo, y de esta forma puedes evaluar si hay obstrucciones a este nivel o no. En cuanto a la vista paraesternal, pues esta más que todo nos va a dar una información, nos va a ayudar a ocupar una información anatómica y funcional complementaria. Pues vamos a observar lo que es el curso paralelo de las grandes arterias, donde se pueden pues obtener la imagen, donde los vasos van en el mismo plano, van longitudinalmente en un mismo plano, que es lo que se llamaría pues la imagen en escopeta. La aorta y la arteria pulmonar se van a ver en el mismo plano y pues ya básicamente es eso. Igual también en esta vista vamos a valorar también lo que es la continuidad fibrosa entre la válvula mitral y lo que es la válvula pulmonar, básicamente. Ya en cuanto al plano, la vista paraesternal corta, esta pues la vamos a usar para determinar la relación entre los grandes vasos, como podemos ver aquí en estas dos imágenes. Vamos a ver también la orientación de la aorta y de la arteria pulmonar, explicar cómo está su apariencia y ya, básicamente eso. Eh, ya, nada más. En cuanto a la TGA con comunicación interauricular, pues en esta va a ser importante hacer una descripción detallada de lo que es la comunicación interventricular. Eh, Realmente el estudio ecocardiográfico pues es muy parecido a lo que se realiza con pacientes con concordancia ventriculoarterial. Si tenemos una comunicación interventricular membranosa, pues que se considera como el defecto más común en la transposición de grandes arterias, este lo vamos a poder valorar en diferentes planos de imagen, lo vamos a poder ver tanto en el eje largo, en el eje corto, en el apical 4 cámaras, y ya, básicamente, así como se pueden ver en los videos. Eh, lo único que hay que tener en cuenta es que a diferencia de un paciente donde las grandes arterias están normalmente relacionadas, la vista de eje corto, pues para external, en ocasiones no es posible valorar los defectos membranosos debido a la relación anormal que va a haber entre las grandes arterias. Entonces, la vista apical 4 cámaras igual va a ser particularmente útil para la evaluación del tabique ventricular, aunque pues sí, va a ser básicamente para eso. En esta vista, pues también vamos a ver lo que son las porciones de entrada, vamos a ver lo que son las ceibes apicales, eh, y ya. En cuanto a los defectos por mala alineación del septo de salida, pues estos los vamos a valorar fácilmente en lo que son las vistas sagitales subsecuideas, en particular cuando se trata de una desalineación hacia anterior, lo que me va a causar una obstrucción a lo que es el tracto de salida del ventrículo derecho. En cuanto a los defectos por mala alineación posterior, pues estos también los vamos a poder valorar desde las vistas subsifoideas o subcostales de eje corto y de eje largo. Igual también lo vamos a valorar en el vista paraesternal del eje largo. Eh,
elementos a tener en cuenta importantes cuando hagamos la evaluación ecocardiográfica es valorar la etiología y la gravedad de esta obstrucción que se está acompañando, que se acompaña en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Comúnmente se asocian con este tipo de CIBs por la alineación. También valorar pues, lo que es el gradiente a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo. En cuanto a las comunicaciones interauriculares de entrada o tipo canal, estas pues se van a asociar comúnmente con anomalías de la válvula tricúspide. Entonces, vamos a encontrar conexiones de las cuerdas anormales que van a ir hacia la cresta del tabique ventricular, pueden cursar con Stradlin, y pues esto puede, la válvula tricúspide, pues al presentar estas anomalías, pues pueden complicar un poco lo que es el cierre quirúrgico de la CIB. Por eso se requiere como realizar imágenes precisas antes de la cirugía para dar este tipo de información al cirujano. Este tipo de defectos de comunicaciones interventriculares se van a visualizar mejor en lo que es la vista apical de 4 cámaras, donde pues vamos a valorar lo que es el defecto, vamos a valorar, también vamos a ver lo que es el tabique ventricular y el mismo anillo de la válvula auriculoventricular. También vamos a poder valorar si hay anormalidades a nivel de la válvula tricúspide, si hay prolapsos de esta válvula a través de la misma comunicación interventricular, que como ya les había explicado anteriormente, también puede ser causal de obstrucciones a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ya hablando de lo que son las arterias coronarias, pues la determinación ecocardiográfica de la anatomía de las arterias coronarias realmente es bastante compleja y se considera como un desafío al momento de hacer el estudio ecocardiográfico. Refiere que se deben tener unas condiciones óptimas de imagen donde se debe incluir pues una posición adecuada de lo que es el paciente, también lo que es que el paciente se encuentre lo más tranquilo posible, si se puede dormido, con el fin de hacer pues una evaluación mucho más integral tanto del origen y de todo el curso de las arterias, de las arterias coronarias. Entonces, pues el eje corto paraesternal es de bastante utilidad para obtener las imágenes de las arterias coronarias, como podemos ver en esta imagen. Pues para ver lo que es el origen y el curso de la coronaria anterior izquierda, vamos a usar una ligera rotación en el sentido de las agujas del reloj, alcanzando pues más o menos la marca del transductor, que sean hasta las 3 en punto en el horario del reloj. Ahora, para ver lo que es el origen y el curso proximal de lo que es la coronaria derecha, es útil hacer una ligera rotación en el sentido antehorario, llevando la marquita del transductor aproximadamente hacia la 1. Pues en aquellos casos, pues con una anatomía coronaria habitual. Básicamente eso. También lo podemos valorar en lo que es la vista de eje paraesternal largo, donde pues a través de la raíz aórtica vamos a visualizar lo que es el origen de la coronaria derecha desde el seno posterior. Entonces, por ejemplo, como en este caso, cuando la circunfleja se origina de lo que es el seno posterior derecho o el seno número 2,
vamos a ver que el curso posterior de la coronaria va a ir en relación con el tronco de la arteria pulmonar, como se puede observar acá, se pueden ver con las flechas. Esto se puede visualizar ya sea en una vista paraesternal de eje corto o también en una vista apical de cuatro cámaras o una vista subcostal, básicamente. Aquí, como ya les había comentado, pues en la imagen vemos lo que es la circunfleja saliendo de la coronaria derecha. En esta parte, pues, que es una vista paraesternal de eje corto. Bueno, en la imagen que está a la izquierda, pues vamos a ver lo que es eh, cómo de la coronaria derecha sale del seno número 2 y de esta se va a originar lo que es la circunfleja. Se va a extender por toda la parte posterior de la arteria pulmonar, que es donde van todas las flechitas. Igual lo que vemos en la imagen de la derecha. Esta es una vista pues subcostal, donde vamos a ver pues básicamente la arteria pulmonar y se observa ahí donde están las flechas el trayecto de la circunfleja. Hablando de otro tipo de anomalías coronarias, pues estas también pueden tener un curso intramural. Estas se van a asociar pues con un mayor riesgo para realizar la cirugía, para realizar lo que es el switch arterial y por lo tanto pues es muy importante tratar de identificarlo previo al procedimiento quirúrgico. Estas las podemos valorar pues desde la vista paraesternal del eje corto, donde la arteria pues intramural se verá a menudo lo que es circundando entre la arteria, entre la aorta, lo que es la arteria pulmonar. Se debe hacer todo lo posible para identificar si el origen de esta arteria intramural pues está separado de otras arterias coronarias que se originen de este mismo seno de Valsalva. Entonces, pues como vemos acá en la imagen, vemos el curso, vamos, pues la arteria coronaria izquierda, que tiene un curso intramural. Vemos también pues lo que es el origen anómalo y cómo pues sale de lo que es el seno posterior derecho. Ya hablando pues de lo que es el conducto arterioso, pues la presencia del conducto va a ser importante para la mezcla entre la circulación sistémica y la circulación pulmonar. En la transposición de grandes arterias, vemos que la orientación del conducto va a ser casi siempre paralela al eje largo de lo que es el arco aórtico y la arteria pulmonar principal, por lo que pues permite obtener lo que es la imagen de los tres vasos en un mismo plano, básicamente. El conducto, pues, lo podemos observar desde una vista supraesternal, donde vamos a demostrar lo que son los segmentos aórticos, perdón, los extremos aórticos, el extremo también pulmonar. Tenemos que valorar con un color y demostrar de esta forma la dirección de flujo a través del conducto arterioso. Vemos que pues en la mayoría de los recién nacidos con transposición de grandes arterias, el flujo va a ir de la arteria pulmonar a la aorta durante la sístole y de la arteria de la aorta a la arteria pulmonar durante la diástole. Ya en algunos pacientes donde las resistencias vasculares pulmonares están aumentadas, puede ser secundario a un desarrollo anormal de lo que es la vasculatura pulmonar. El flujo a través del conducto pues, puede ser predominantemente de derecha a izquierda. Esto pues va a disminuir lo que es el flujo pulmonar efectivo y pues va a llevar a que estos pacientes pues persistan con una cianosis severa. Y ya.
¿Cómo vas a evaluar algo que es muy importante, sobre todo si no queremos cateterizar al paciente, Jorge, es determinar si el paciente es, sobre todo si nos lleva más allá de la segunda semana de vida o más allá de los primeros 10 días de vida, es evaluar si el paciente es candidato a cirugía o no? Entonces, ¿cuáles son los métodos ecocardiográficos que tú tienes o las herramientas ecocardiográficas que tienes para evaluar si el ventrículo izquierdo es todavía adecuado para una corrección anatómica? Pues esto lo podemos valorar, pues, valorando primero lo que es la misma morfología de lo que es el ventrículo derecho, que no haya perdido del ventrículo izquierdo, perdón, que no se haya, pues que no haya tenido esta imagen de lo que es en forma de banana, que no haya una deformidad del ventrículo izquierdo. También tenemos que ver lo que es la masa ventricular, pues la cual la vamos a calcular pues en el paraesternal eje largo por medio del modo M, o también pues haciendo mediciones de lo que es la pared posterior de la pared septal, los diámetros diastólicos. Pero ¿y cuáles son o sea, me estás mencionando las formas, cómo lo puedes hacer, pero cuáles son las características o los valores, por ejemplo, en la masa, ¿con qué masa consideras que es un paciente que es todavía candidato a una corrección anatómica? La morfología del septum, ¿cuál es la que te sugiere que tienes todavía posibilidades de corrección anatómica? Hablando pues, se habla de que mayor a 30 gramos, a 40 gramos, perdón, de la masa ventricular, ya se puede realizar lo que es el switch arterial. Que más que la forma del ventrículo izquierdo sea pues de forma de banana, ya nos habla de que ya se está pues, ya no tiene una adecuada morfología de este ventrículo. También pues la edad, si es mayor a 3 semanas, pues también ya nos tiene que hacer pensar que esa masa ventricular pues ya se ha ido disminuyendo. Ok, de acuerdo con esto, pero es muy importante que hagan la evaluación del septum o de la morfología del septum interventricular en el eje corto. Si tú tienes un septum interventricular en el que todavía abomba hacia la derecha, que eso es muy raro, o sea, que tengas una mayor presión en el ventrículo izquierdo, obviamente ese paciente habla de que tiene una adecuada todavía preparación del ventrículo izquierdo para la cirugía. Lo más común es que tengas un septum en el eje corto, un septum rectificado, que te habla de que las presiones en ambos ventrículos son todavía semejantes, es decir, que la presión del ventrículo izquierdo no ha caído lo suficiente como para que el septum abombe hacia el lado izquierdo, ¿sí? Que es ahí seguramente a lo que tú te refieres en un 4 cámaras o en un 5 cámaras, mejor dicho, a que el ventrículo izquierdo tenga una forma de banana. Entonces es muy importante esa evaluación a nivel del eje corto, nos da de una forma muy fácil información de las presiones en ambos ventrículos. Algo que también es importante es que, o sea, si tienes una comunicación interventricular por desalineamiento o una comunicación interventricular perimembranosa, pues en estos pacientes en las que, sobre todo al inicio, las presiones son muy semejantes, puedes tener CIVs adicionales trabeculares que no sean evidentes por la igualdad, porque las presiones están semejantes y que se hagan evidentes y que no hayan podido, y que no hayan sido, o sea, que al no hacer el diagnóstico preoperatorio, no se las considere y no se traten durante la cirugía y nos resulten después en el periodo posoperatorio. Entonces, siempre además de la comunicación interventricular, al igual que es algo que tenemos que hacer también en el FALOT, aquí también tenemos que buscar la presencia de comunicaciones interventriculares adicionales.
Y algo que también es importante mencionar es que en la variedad o la posición de los vasos en la que es más común las alteraciones en el origen de las coronarias es cuando tenemos los vasos lado a lado, ¿sí? O sea que tienes la aorta completamente a la derecha y la pulmonar completamente a la izquierda. Esa es la variedad en la que se describe con mayor frecuencia una anomalía de las arterias coronarias, que es la que ya habías mencionado, con la circunfleja originándose del seno número 2, es decir, de donde se origina la coronaria derecha. ¿Alguien más tiene algún comentario? Sí, yo quisiera saber, Jorge, ¿cómo vas a definir comunicación interatrial restrictiva en el paciente con transposición? Sí, la sella restrictiva, ¿cómo la vas a definir? Cuando es mayor a 4 milímetros de mercurio. Fíjate que este era un tema que le podías haber sacado muchísimo provecho. Y hay algunos conceptos que deben de quedar muy claros y a veces cuando te basas solo en la literatura que habla del estudio ecocardiográfico, no vas a encontrar todas las respuestas, porque las respuestas están un poco más atrás en la experiencia clínica de los cardiólogos o un poco más adelante en la experiencia de los cirujanos. Entonces, yo sugeriría a todos los que estamos aquí que tratemos de hacer las revisiones no solamente basadas en las vistas ecocardiográficas. Eso es algo que tenemos que superar muy, muy rápido y debe consumir muy poco tiempo en la clase, sino más bien hacer un análisis de las cosas importantes que a ti te hagan, cuando estés frente a un paciente, te hagan sentirte seguro de cómo vas a tomar la decisión de hacerle una atroseptectomía con balón al paciente o no. Eso es lo importante. La masa ventricular es algo que tampoco está escrito en los libros porque tienen diagnóstico prenatal y los niños llegan al primer día de vida y eso es lo que sugieren muchos libros, ¿no? En eso se basan, ni siquiera toman en cuenta el ventrículo. Pero en los países en donde nos llegan los pacientes después de las 3 semanas, tenemos que echar herramientas de otras cosas, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, por eso te hago la pregunta, ¿no? Porque no sé si me perdí en la clase y lo habías dicho, cuál era la comunicación interatrial restrictiva y cuáles son los criterios. Hay un poco de controversia en la literatura, pero me gustaría saber si tú revisaste ese aspecto. No entré a fondo en ese aspecto, la verdad. Eso es lo importante, Jorge, que hay que estar concentrados en eso. Cuando uno revisa comunicación interatrial restrictiva en transposición, no vas a encontrar una evidencia clara. Algunos autores hablan de que el tamaño y la velocidad o el gradiente de la comunicación interatrial puede sugerir restricción o no. Y cuando el tamaño es menor a 3 milímetros o menos, eso es completamente restrictivo y está un poco dudoso de cuando mide 4 milímetros. Nosotros lo que hemos estado haciendo, ¿verdad, doctora Rosario? Es que 4 milímetros o menos lo consideramos restrictivo. Y en cuanto a la velocidad y el gradiente, cuando este es también mayor o igual a 4. Eso es lo que nosotros consideramos. No son los únicos criterios para considerar una restricción de comunicación interatrial. El más importante es el clínico, obviamente. Y entonces, a mí me hubiera gustado que nos hubieras dicho, ¿saben qué? Cuando un paciente clínicamente tiene estos datos,
esta saturación, este estado clínico, y además encuentro en el ecocardiograma tamaño y velocidad de comunicación tal, ese paciente va a sala de hemodinamia antes de irse al YATENE, ¿no? Eso es lo que a mí me hubiera gustado escuchar. La otra pregunta que quisiera hacerte es, vamos a ver algo acerca de la evaluación postoperatoria del transpuesto. ¿En alguna clase está considerado? Sí, pero la idea es que la próxima sea lo que es el manejo postoperatorio y la valoración postoperatoria. Bueno, entonces no voy a hablar de eso. Solo les quiero también compartir un segmento de un párrafo acerca de la evaluación de las coronarias. Eso es algo muy general, muy, muy general. Vaya, para cuando quieras buscar coronarias en cualquier tipo de patología. ¿Ya puedo? Permítame, doctora. Ok. Es un segmento de un... No puedo. Dice, ya, doctora. Ya, ok. Es el segmento de un párrafo. Deja ver dónde está. No es este. Perdón. Espérame. Déjame buscarlo. En general, lo que nos ayuda a buscar coronarias son... Este es un documento de Houston. Y ese es el párrafo que quiero mostrarles, el que está en amarillo. ¿Sí lo ven, verdad? Dice, para buscar coronarias, los tips son transductor con la frecuencia más alta posible, reducir las ganancias del 2D, las generales, también lo más posible, y ajustar la compresión de manera que puedas visualizar la luz endovascular. Y otros autores sugieren además hacer un zoom 2 a 4 veces de lo habitual, 2 a 4 veces para que tengas una imagen de esta manera, muy amplia, enfocado a la coronaria, con al disminuir las ganancias tú puedes ver la luz endovascular y hacer la medida de borde interno a borde interno. Ese es el consenso en la mayoría de los autores que estudian coronarias, y esto aplica para todos. Entonces lo traigo ahorita a colación porque coronarias es un aspecto importante en la evaluación preoperatoria del paciente transpuesto. Y mi última pregunta, Jorge, es la relación de los anillos. También es un aspecto importante para decidir si es posible hacer la cirugía, la corrección anatómica, ¿no? ¿Cómo la debemos evaluar? ¿Y cuál es el valor corte para poder decir si se puede hacer YATENE o no se puede hacer YATENE? No sé cuál será el valor corte, doctora. 1.4 a 1, si mal no recuerdo. Bueno, estas preguntas, Jorge, son las importantes a responder cuando tú tengas que preparar una clase. ¿De acuerdo? Sí, doctora.
Exacto, o sea, creo que ya están más allá de la etapa en la que es dar una clase tomada de libros solamente. Creo que justamente como dice la doctora Tamayo, o sea, las clases tienen que estar enfocadas a los puntos que son importantes a resolver, a contestar para cómo vamos a resolver el problema del paciente, ¿no? Entonces, no me importa cuál es la incidencia, o sea, para estos fines de las clases de ecocardiografía, no me importa cuál es la incidencia, no me importa si es más frecuente en niños o niñas, o sea, todos esos son aspectos que ya debieron haber visto en las clases clínicas, o sea, cuando vieron todas estas patologías en cardiología. Entonces, lo que nos importa es que estas clases estén enfocadas a resolver justamente esos aspectos. Y sí, como dice la doctora, muchas de las cosas no están completamente en los libros, y máxime en estas patologías en que el comportamiento en nuestros países es muy diferente al comportamiento que tienen estas patologías en los países desarrollados o de primer mundo, ¿no? Simplemente decías también ahorita, por ejemplo, que a propósito de los datos que no parecen ser muy importantes, que esta es la segunda cardiopatía cianógena más común. Pues eso es igual en Estados Unidos. Probablemente incluso se considera que es la más común en los recién nacidos, la cardiopatía cianógena más común en los recién nacidos, cosa que en nuestro país pudiera no ser muy aplicable. Creo que nosotros tenemos mucho más conexiones anómalas de venas pulmonares, por ejemplo, que lo que vemos transposiciones. Entonces, sí quisiéramos que las clases